3 años de negociaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la organización terrorista de las FARC en Cuba. El proceso ha tomado más tiempo de lo esperado, eso es cierto. Ya es hora de terminar, es hora de terminar. La fecha coincide con el intenso debate sobre la disminución del umbral para el mecanismo del plebiscito y que aplicaría solo para la referendación de un eventual acuerdo de paz. Nos dijeron, tienen que convocar el referendo, tienen que hacer 80 preguntas por separado, tienen que poner un umbral del 50% para que podamos garantizar que fracase el esfuerzo de paz del gobierno del presidente Santos. Pues tampoco, bobos si no. Mucho cuidado, país, porque la trampa que viene es auspiciada por el gobierno nacional. Las FARC rechazan el plebiscito tal como lo hicieron en su momento ante la posibilidad de un referendo e insisten en una asamblea constituyente. Un plebiscito que contraría todo lo que busca, así porque sí, sin capacidad jurídica para alcanzar lo que se propone, porque su naturaleza se lo impide, y unos actos legislativos presentados sin previo acuerdo, diseñado al tamaño de una sola de las partes. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, cobertura especial desde La Habana, Cuba, con nuestro subdirector Jefferson Beltrán. Al cumplirse 3 años de diálogos formales entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la agrupación criminal de las FARC. Los congresistas Angélica Lozano y Hernán Penagos y el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, hacen un balance de las negociaciones en medio de la polémica que origina el denominado plebiscito por la paz, impulsado por el oficialismo. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: 3 años cumple el gobierno de Colombia negociando un modelo de paz con el grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba. El punto clave de la noticia: inicialmente, el presidente Juan Manuel Santos dijo que los diálogos serían cuestión de meses y no de años. Sin embargo, todavía no hay acuerdo definitivo. Hasta ahora son 3 los acuerdos parciales anunciados, además de algunas decisiones de desescalamiento de conflicto, un proyecto piloto de desminado y la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. La noticia: el cambio a las actuales reglas de juego que aplican para el plebiscito en Colombia, un mecanismo de consulta popular con el que sería refrendado el eventual acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. La reforma, impulsada por el partido oficialista, el partido de la U, implica que ya no sería necesaria la participación de al menos 16,9 millones de votantes para que este plebiscito sea válido. Solo 4,4 millones de ciudadanos como mínimo tendrían que expresar su apoyo o rechazo en las urnas. Declaraciones como esta han sido frecuentes en la voz del presidente Juan Manuel Santos a lo largo de estos 3 años del proceso de paz con las FARC. El pueblo colombiano, ustedes serán los que tendrán la última palabra. Más que declaraciones, han sido un compromiso de que sean los colombianos quienes refrenden los eventuales acuerdos firmados en La Habana. Que serán ustedes, queridos compatriotas, ustedes quienes tendrán la última palabra, porque cualquier acuerdo al que lleguemos será sometido a la aprobación popular. Sin embargo, entre la baraja de los 3 mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta la Constitución, el mandatario colombiano ha escogido tal vez uno de los más polémicos. Se trata del plebiscito, que según la Constitución es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. El punto más álgido de la discusión es que el oficialismo pretende que este mecanismo sea modificado, es decir, que se cambien las reglas de juego para que la abstención no dificulte la aprobación. Para ello, tramita un proyecto de ley en el Congreso que deberá pasar por 4 debates en las comisiones primeras de cada Cámara. Este miércoles superó el segundo.
Actualmente, las leyes colombianas establecen que un plebiscito necesita la participación en las urnas de la mitad del censo electoral, es decir, unos 16,9 millones de votos. Sin embargo, lo que buscan quienes impulsan la iniciativa es que el mecanismo se apruebe solo con una cantidad que supere el 13% del censo electoral para que el plebiscito sea válido, es decir, que se requieran solo 4,4 millones de votos. Mucho cuidado, país, porque la trampa que viene es auspiciada por el gobierno nacional. Nos quieren hacer el cuestionario del referendo. Aquí escuchamos, tienen que preguntar A, B, C, D, F. Nos dijeron, tienen que convocar el referendo, tienen que hacer 80 preguntas por separado, tienen que poner un umbral del 50% para que podamos garantizar que fracase el esfuerzo de paz del gobierno del presidente Santos. Pues tampoco, bobos si no. Uno de los puntos más álgidos del debate sobre el plebiscito es sobre qué se le preguntará a los colombianos, aunque este interrogante solo se conocerá una vez se firmen los acuerdos de La Habana. Desde ya, sectores críticos al modelo del proceso de paz han reaccionado. Preguntarle a la opinión pública si está de acuerdo o no con la paz es tanto como preguntarle a una persona si está de acuerdo o no con la salud. Yo creo que esto es una burla, una nueva burla que se le hace a las víctimas y una nueva burla que se le hace a la sociedad colombiana. Pero mientras en Colombia las altas esferas de la política dirimen el tema, en La Habana las FARC volvieron a mostrar su rotunda oposición frente a este mecanismo de participación ciudadana. Insisten en una constituyente. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes cuál es el balance que dejan las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, que completan 3 años en Cuba. Opine, díganos cuáles cree usted son los aciertos y cuáles los desaciertos de este proceso de paz. Respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche y en las de nuestro equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de sus pantallas. Quiero saludar a esta hora a nuestros invitados. En Bogotá, Colombia, está Angélica Lozano, congresista por el partido Alianza Verde. Bienvenida, congresista. Buenas noches, un gusto estar en su programa. Saludos a Pacho. También está con nosotros en nuestros estudios de NTN 24 Francisco Santos, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, ex vicepresidente de Colombia, ex director de Noticias RCN Radio. Bienvenido, señor Santos. Muy buenas noches a todos los televidentes, Angélica, a usted y obviamente al doctor Penagos. Y también está desde Manizales, Colombia, Hernán Penagos, congresista colombiano por el partido de la U, copresidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y expresidente de la Cámara de Representantes. Señor Penagos, un gusto tenerlo. Buenas noches, Jason. Un saludo para toda la audiencia, un saludo para el doctor Pacho, para Angélica. Muchas gracias por la invitación. Empiezo con usted, señor Santos. El camino que está tomando el Congreso de reducir el umbral para un plebiscito para la paz, el umbral de votos, a un número muy inferior de los sufragios que están en la Constitución consignados. ¿Qué mensajes está enviando a Colombia? Pues un mensaje de que el gobierno y los congresistas aceptan que se cambien las reglas del juego para ganar unas elecciones. Eso es vergonzante. Eso es vergonzoso. Eso genera un proceso de ilegitimidad brutal. Tenemos un proceso de paz que ha dividido al país. Y para ver cómo se saca un dividendo político, porque además solo un dividendo político para el gobierno, porque las FARC han sido totalmente claras y mucho más coherentes. Las FARC no han dado bandazos como los ha dado el gobierno para tratar de acorralar supuestamente a las FARC. Si uno quiere saber qué está pasando con el proceso de paz, tiene que oír a las FARC, porque es que el gobierno va para adelante, va para atrás, está metido en un debate político interno que lo único que ha hecho es generar mucha desconfianza, mucha gran incredulidad en los colombianos. Y hombre, si el presidente plantea que se van a hacer unas elecciones para legitimar el proceso, lo peor que puede hacer es cambiar las reglas del juego. Yo me siento como en Venezuela y veo al ministro Cristo como el ministro del Interior venezolano, que cada vez que necesitan hacer algo electoral, cambian las reglas del juego para poder lograr el resultado. Me parece vergonzante, me parece vergonzoso y me parece gravísimo para la legitimidad y la institucionalidad. Hoy lo hace Juan Manuel Santos. ¿Y dentro de 4 años quién? ¿Y dentro de 8 quién? Abren una tronera institucional gigante. ¿Qué opina la congresista Lozano?
Bueno, yo respeto el punto de vista distinto y crítico que hay de Francisco Santos. No estoy escuchando, qué pena, si puede darle retorno después. Tranquila. ¿Ahí me escuchas? Sí, no se preocupe, la estamos escuchando. Qué vergüenza esto a distancia. Tranquila. Respeto el punto de vista crítico en general del proceso de paz. Colombia, nosotros necesitamos parar la guerra, no por los 15.000 o 10.000 integrantes de las FARC, por los 15 millones de colombianos que viven en el territorio, la inclemencia, la inseguridad, pero sobre todo el miedo, la falta de Estado. El plebiscito es uno de los mecanismos previstos en la Constitución. La Constitución solamente en 3 artículos menciona el plebiscito y dejó en la ley estatutaria la reglamentación. Lo que aprobamos ayer es una reforma a esa ley estatutaria. Desde el año 94, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Herrera Vergara, dijo: ese umbral de 50% de participación es desmesurado, desproporcionado y es imposible. ¿Cómo le quiero explicar eso a los ciudadanos? El año pasado, 2014, elegimos presidente. ¿Cuántas personas votaron? 40%. Por presidente en la primera vuelta, con todo el mundo en competencia. ¿Cuántas personas eligieron al Congreso de la República, a este Congreso? El 43% de la población colombiana. El umbral del 50% es un imposible material. Nunca, ninguna elección ha tenido una participación de ese estilo. Por eso es imposible. No se trata de acomodarlo para bajarlo. Esto no es como el articulito de la reelección presidencial para que el apreciado Francisco Santos, y el aprecio lo digo con sinceridad, y al entonces presidente Uribe se reeligieran. No, esto se trata de poner un umbral realista para que, por ejemplo, ustedes, los que promueven el no, porque no están de acuerdo con este proceso de paz, es falaz, es falso lo que dijo el señor procurador en la introducción a esta nota, que decir está de acuerdo con la paz es como decir está de acuerdo con la salud. No, la pregunta concreta va a ser: ¿está de acuerdo con este proceso de paz, con estos acuerdos que se han logrado, construido con la complejidad en estos 3 años? De modo que es mentira, no es con la salud, no es con la paz, no es con la poesía, es con esta negociación y estos acuerdos políticos. Ustedes pueden ganar el no con un umbral de cerca de 5 millones de votos. Nosotros, los que promovemos el sí, con toda la complejidad, con las diferencias con el gobierno, pero con la convicción y certeza de que hay que parar la guerra, que tiene a 15 millones de colombianos en problemas directos, es que apoyamos este plebiscito. Vamos a escuchar también al congresista Hernán Penagos. ¿Se dio cuenta el gobierno, después de insistir en un mecanismo de consulta popular, que la apuesta era demasiado alta? Bueno, yo tengo que decir varias cosas. Lo primero es que hay que recordar de manera muy precisa que la decisión de refrendar el acuerdo no parte de una obligación legal ni constitucional del presidente, sí, parte de un anuncio, de un compromiso que hizo el presidente con los colombianos, que lo quiere honrar, y que por lo menos en la vida institucional de este país, respecto de acuerdos o negociaciones de paz futuros, nunca había pasado. Lo segundo, si hay algo que triunfa en cualquier proceso electoral, pero que rechaza la opinión, rechazan los gobernantes, es el abstencionismo. Y lo que se quiere aquí es que no ocurra lo que ocurre generalmente en cualquier elección, que sea el abstencionismo el que termine ganando las elecciones, el que termine ganando los referendos, el que termine ganando las revocatorias de mandato. Por el contrario, lo que se busca es que los colombianos salgan a votar de manera abierta, de manera transparente, y que simplemente el sí o el no, en las mayorías que se presenten en el momento de la votación, sea el que triunfe. Ayer, en ese debate del plebiscito, se aprobó una norma adicional muy importante, en donde se dice que un mes antes del día de la votación del plebiscito, habrá que publicar la totalidad del acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC, habrá que darle garantías a los que están por el no, hacer pedagogía del proceso, hacer todo un proceso publicitario, tanto para los que están a favor como para los que están en contra, un poco para socializar el proyecto y para que los colombianos puedan decidir de manera positiva o negativa, pero con argumentos claros y precisos. Así que ese umbral del 13%, que no es un umbral de participación
simplemente, sino que es un umbral donde mínimo tiene que haber un 13% por el sí, y debe ser además de eso mayoritaria los que voten por o no. Es apenas un dato, es apenas una cifra frente a un proceso en el que se aspira que participen más de 10 millones de colombianos. Señor Francisco Santos. El gobierno ha podido tomar muchas otras decisiones, pero escoge una en la que no permite que los colombianos se expresen por muchos temas. El ministro falazmente, y la verdad me sorprende en la declaración que vimos, dice que 80 preguntas. No, son 3, señor ministro, son 3. ¿Usted quiere que vayan a la cárcel? ¿Sí o no? Punto. Es más, en ese plebiscito hagamos 3 preguntas. ¿Usted quiere que vayan a la cárcel? Permítanos, no el sí y el no sobre una cosa genérica. Sí, no. ¿Usted está de acuerdo con este proceso de paz? Sí, listo. ¿Usted está de acuerdo con que vayan a la cárcel? ¿Sí o no? ¿Y usted está de acuerdo con que vayan al Congreso? Solo esas 3 preguntitas yo creo que tranquilizarían mucho más a la opinión, pero no. Deciden un plebiscito donde es una sola pregunta, deciden bajarle al 13%. A mí me parece vergonzante lo que está pasando. Institucionalmente me parece aterrador que cambien las reglas del juego electoral en medio de un tema que ha dividido a la nación, porque es que el presidente Santos no ha sido capaz de generar y de aglutinar a la sociedad colombiana alrededor de la paz, no ha sido capaz. Y no ha sido capaz por diversas razones, entre otras por sus equivocaciones políticas, por la falta de buena comunicación, por decir mentiras, cambiar de posición, decir dentro de 6 meses está listo y pasa y no está. O lo que pasa ahorita, dice en marzo se firma el acuerdo y no se va a firmar en marzo. Eso lo tenemos claro absolutamente todos. Entonces hay una incredulidad y ahora meten otra pequeña trampita. Eso desdice mucho de la democracia y me sorprende pues que Angélica, que es una batalladora de las reglas de juego en Colombia, que muchos de los sectores que dicen, hombre, esto no se puede cambiar y que sacan un precedente como el del cambio en la reforma a la reelección, ahora estén haciendo algo similar. A mí me parece que eso deslegitima un proceso aún más. ¿Qué responde la congresista Lozano? Bueno, no. Me parece clave que la ciudadanía, los televidentes puedan como comprender los matices. Ayer yo fui vencida, Pacho, le cuento, entre otras con Hernán Penagos y Claudia López, presentábamos unas proposiciones que no fueron aprobadas y que buscaban la estabilidad para cualquier plebiscito. Los colombianos deben saber, nunca ha habido un plebiscito, salvo uno que no es comparable, el de Rojas Pinilla en el siglo pasado, no es comparable porque era de rango constitucional, de acuerdo a la Constitución del 86. El umbral desproporcionado y absurdo, dicho por la misma Corte Constitucional del 50%, hace irreal cualquier plebiscito. Nomás mire, la revocatoria del mandato de los alcaldes, los referendos, cualquier instrumento de participación ciudadana se ha quedado en el papel. Lo que se busca es que este proceso, nos hemos comprometido y hemos apoyado este proceso de paz con todas las complejidades, con el compromiso de que los ciudadanos, ustedes, cada persona pueda, con su leal saber y entender, con su criterio, con su corazón y sus razones, salir a refrendar, a decir sí o no. Ese fue un acuerdo inicial y básico que le hemos exigido al presidente. Esto no puede ser allá de sus delegados en La Habana, tiene que pasar por la ciudadanía con una deliberación. Ese umbral se ajusta por un criterio de realidad. El mismo Pacho dice, esto no se va a firmar en Habana en marzo. Todos lo sabemos. Se contradice cuando dice que es cambiar las reglas para un proceso electoral en curso. Si tiene esa certeza de que no se va a firmar en marzo, pues nos da completamente la razón que aquí no se está haciendo un ajuste sobre el camino. Si este plebiscito se llega a realizar en 1 año o en 2 años, esto aplica para una refrendación de la magnitud de parar la guerra y hacer un acuerdo de paz. Una cosa final, vale la pena comentar lo que usted estaba proponiendo. ¿Esto va a cambiar para este plebiscito o para todos los plebiscitos en Colombia? Pues ya queda para todos. Solo para este plebiscito por el carácter de cerrar un proceso de paz. Lo que nosotros proponíamos y nos vencieron era para cualquier plebiscito en el futuro. ¿Y no para se lo aprobaron? Pacho o Paloma sea presidente. No nos lo aprobaron y pues tenemos 2 opciones. Patear y decir perdimos y no apoyamos, o decir, bueno, aceptamos con el voto negativo, con los argumentos positivos y en contra. Pero quiero referirme, el proceso de paz no se trata, Pacho, solamente de cárcel y Congreso. El proceso de paz
es verdad, es reparación a las víctimas, es justicia, es no repetición. Esa guerra ha hecho que se lucren muchos terratenientes, muchos que se han beneficiado de la venta de armas, del tráfico de drogas, de modo que el proceso de paz es integral y complejo. No son solo los 2 puntos que usted dice, esos 2 puntos son los taquilleros, son decir cárcel y Congreso, pero el proceso de paz que le sirve a la gente es el de no repetición, que no lleguen otros grupos armados allá a hacer minería ilegal o narcotráfico o a imponer a sangre y fuego lo que ellos creen. Señor Francisco Santos, ¿es bien difícil sacar este 50% o le teme el oficialismo a un pronunciamiento popular? Yo creo que el pánico del gobierno frente a un pronunciamiento popular genera este tipo de discusión. Habrían podido ir con un referendo. Nosotros hicimos un referendo en el 2003 y lo perdimos. Ganó una de las solas 10 preguntas. No le tuvimos miedo a la decisión de los ciudadanos. ¿Por qué no se fueron por un referendo para hacer las 4 o 5 preguntas críticas? Sí, quieren cambiar el modelo económico, está bien, pregúntenlo. Quieren que se destine el 4% del PIB a la... O sea, las 4 o 5 cosas con los 2 taquilleros por un lado y los otros 2 taquilleros por otro. Pero no lo hacen, porque tienen franco temor, pánico diría yo, a que haya una decisión popular informada sobre los temas críticos. Y creo que con este cambio no abren la puerta a que después de un referendo o de una votación popular salga un proceso de paz mucho más fuerte. El plebiscito no es vinculante, después puede haber otro. Y le podemos bajar y se le puede bajar el umbral al 8% o al 5%, porque una ley cambia otra ley. Entonces, a mí me genera inmensa preocupación ese cambio de reglas del juego cuando tenían otra herramienta como la del referendo que tiene el 25% del umbral. Ya no es el 3, es el 25, no había que cambiar las reglas del juego y se ha podido darle muchas más herramientas a los ciudadanos. Sí. Y el otro tema es el precedente. Sí, dicen que para un proceso de paz, pero en 4 años llega el doctor Gustavo Petro y hace un plebiscito para nacionalizar Ecopetrol o nacionalizar la banca y le baja el umbral al 10. Y tiene las mismas mayorías que hoy tiene el gobierno nacional y pasa exactamente lo mismo. Aquí se abrió una tronera institucional y se han abierto troneras institucionales, todo en aras de la paz, sin pensar en los precedentes que abren y que generan y sin pensar que, bueno, puede que en este caso sea para un tema donde van a haber algunas garantías, etcétera. Pero con otros gobiernos, como pasa con Venezuela, donde cambiaron las reglas del juego para espichar la oposición, para estar en la situación política que hoy están, aquí estamos yendo por el mismo camino y eso me parece muy grave.